No veamos esto como una crisis, veámoslo como nuestra liberación, nuestro día de la independencia. Sí, va a ser duro, no les voy a mentir. Definitivamente vamos a la guerra, pero conocemos el terreno. Ahora sabemos cómo manejar Japón. Y esa es una razón por la que siento en mi corazón que esta es una guerra que podemos ganar. Y cuando la ganemos, veo grandes cosas para nosotros al otro lado de la victoria. Seguimos vivos, gente. Seguimos vivos. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender, pueden encontrarme en redes como @jbenderk en Instagram y @julian_bender en x.com. También pueden buscarme en LinkedIn y, como siempre les digo, mandarme algún mensajito, alguna palabra de aliento, contarme qué historia les gustó más, o si tienen alguna historia para sugerirme, alguna biografía que creen que me va a gustar, adelante, mándenmela. Y como todos los capítulos, quiero comenzar con ustedes haciendo un pacto. El pacto es el siguiente. Yo me comprometo a dedicar las próximas horas, en realidad son 30 minutos, a contarles la segunda parte de la vida del fundador de Nike. Y a cambio, lo único que voy a pedirte a vos que estás del otro lado es que me pongas una calificación positiva para que este podcast siga creciendo y llegue cada vez a más personas. Así que este es un pacto entre vos y yo. Espero que puedas cumplir tu parte porque yo, de cualquier manera, no te voy a estar mirando y voy a cumplir mi parte. Y en este capítulo les voy a hablar de la segunda parte de la biografía del fundador de Nike. Phil había fundado esta empresa, Blue Ribbon, y esta empresa se dedicaba a comercializar las zapatillas de Onitsuka, la marca Tiger, japonesa, en el mercado estadounidense. Y poco a poco empieza a crecer. Contra todos los pronósticos se apalancaba en financiamiento, pero lograba cada año duplicar sus ventas. Y para 1969 había logrado tener bastantes representantes comerciales. Básicamente reclutaba a los ex corredores y los comprometía con la causa de vender zapatillas para corredores. Iban a cada competencia de atletismo de las secundarias, universidades, y ahí vendían, con todo su conocimiento de lo que es correr, vendían las zapatillas Tiger. Y esto es muy importante porque cuando uno va a reclutar un ejército de vendedores, es importante que el vendedor sienta el producto que va a vender, que lo entienda. Y a mí me pasó de vender distintos tipos de productos. Y por ejemplo, en una época armé un e-commerce de cosméticos donde yo no entendía ni cómo aplicar uno de esos productos. Entonces me costaba muchísimo vender y generar relaciones en esa industria. En cambio, cuando vos vendés algo que realmente usás y que sos apasionado, es mucho más fácil poder convencer a la gente. No. Para 1969 ya facturaban $300.000 por año, que a plata de hoy sería algo así como $2.500.000. Pero esto no significaba que se había librado de las sospechas del banco. El banco seguía cada vez apretándole más para que dejara de apalancarse y para que tuviera plata en la caja. Pero a Phil no le importaba. Phil tenía la mentalidad de que había que ir todo o nada. Había que seguir reinvirtiendo 100% de la plata y cada año creciendo 2x lo que había sido el año anterior. Para este año decide renunciar a su cargo en la universidad y ya sí dedicarse full time, pagándose un salario bastante chiquito como fundador de la compañía. Mientras tanto, las relaciones con Onitsuka estaban medio tirantes, porque sabía él que Onitsuka le estaba ofreciendo y estaba visitando a distintos proveedores para cambiar la concesión de quien vendía sus zapatillas. Entonces él sabía que su negocio estaba en riesgo, porque dependía de un único proveedor. Entonces lo que hace es contrata a una persona dentro de Onitsuka como espía. Básicamente él sabía que en Japón era muy normal tener espías corporativos. Contrata a esta persona y el boludo lo que hace es avisarle a toda la compañía que se queden tranquilos, que tenía buenas fuentes dentro de Onitsuka porque había contratado a una persona que le informaba sobre los movimientos de la empresa. Lo cual fue una estupidez total, un error, porque por más de que en Japón se usaran esas prácticas corporativas, que son medio shady, no medio, del todo, el pibe nunca le tiene que contar a todo el mundo si estás haciendo algo medio turbio, aunque todos en el mercado lo hagan. Entonces acá hay dos visiones que podés tener. La visión de no hago nada turbio, o la visión de si todos en el mercado son un poco turbios, yo tengo que ser un poco turbio. Bueno, si vas a ser un poco turbio, entonces no se lo comuniques a toda la compañía. ¿Por qué? Y porque sabés que en algún momento va a haber un leak o va a haber alguna filtración que haga que eso salga mal. Y efectivamente pasaría. Sobre esto, Phil dice: creo que debía haberme imaginado que el memo fue un error.
una cosa terriblemente estúpida de hacer y que viviría para arrepentirme de ello. Creo que lo sabía, pero a menudo me desconcertaban tanto las prácticas comerciales japonesas que sentí que no tenía otra alternativa. En ese momento empiezo a pensar en salir públicos con la compañía para poder recaudar plata y no seguir todo el tiempo con la soga al cuello. Pero su primer intento de salir a la bolsa fracasa terriblemente, no consiguen ningún oferente, así que hacen rollback y retiran la oferta pública. Y Phil sobre esto dijo: fue una humillación, y después de ella tuve muchas conversaciones conmigo mismo. Culpé a la economía inestable, culpé a Vietnam, pero en primer lugar me culpé a mí mismo. Pasaba la mayor parte del día pensando en la liquidez, hablando de liquidez, mirando al cielo y suplicando por liquidez. Una palabra aún más detestable que capital. Y esto me hizo pensar en lo importante que es tener caja para poder sostener un negocio. Porque si no tenés caja en el momento, puede que por más que tu empresa a nivel unit economics sea rentable, si no tenés el flujo de caja para bancar la operación diaria, te podés fundir. Entonces esto me hizo pensar mucho en la diferencia que hoy en día se habla mucho entre bootstrapear, entre recibir inversión y vender equity. Y la realidad es que ambas opciones son mega válidas. Lo que sí veo es que en general cuando te financiás con equity, tenés un poco más de espalda para bancarte estos vaivenes y no estás sufriendo tanto. De hecho, a nosotros nos pasó que cuando queríamos escalar en México, el tener plata en el banco nos permitió poder cerrar contratos que aunque no se ejecutara toda la plata, sabíamos que teníamos cómo cubrirlos. En cambio, si estás bootstrapeado, muchas veces no podés asumir tanto riesgo. Pero bueno, son dos formas muy válidas. Cuando bootstrapeás, lo que tiene de bueno es que no vendés parte de tu capital. Pero eso es otra conversación. Lo importante es que Phil estaba un poco al horno con la liquidez y le hablan de que había una empresa japonesa que se llamaba Nillo que financiaba futuras importaciones. Así que cierra un deal con Nillo, se lo propone a Onitsuka y en el interín también se entera que Onitsuka estaba hablando con varios distribuidores en Estados Unidos. Básicamente lo que estaban buscando es romper con Blue Ribbon y seleccionar un nuevo distribuidor. Para 1970, Kitami, el representante de Onitsuka, viene a visitarlos y les dice que las ventas de Blue Ribbon eran decepcionantes. Y acá hay una frase que me gustó mucho, que cuenta y dice: matás a un competidor y otros 20 se levantan para tomar su lugar. Estaba indignado, pero por sobre todo herido. Durante 7 años nos habíamos dedicado a los zapatos Tiger. Los habíamos presentado en América. Habíamos reinventado la línea. Bowerman y Johnson habían mostrado a Onitsuka cómo hacer un mejor zapato, y sus diseños ahora eran fundamentales, estableciendo récords de ventas, cambiando la industria. ¿Y así nos pagaban? Sin embargo, cuando se va a juntar con Kitami, Kitami lo apura y le dice: hagamos lo siguiente, vendenos tu empresa. Te compramos la participación mayoritaria en Blue Ribbon, el 51%. Esto va a asegurar que puedas seguir trabajando con nosotros y te daría liquidez inmediata. A lo que Phil le pregunta: pero pará, ¿y si no queremos vender la participación accionaria? Kitami le responde que no tenían otra opción que buscar distribuidores superiores. Así que Phil decide tranquilizarse y decir: bueno, déjame que lo tengo que charlar con mis socios. Lo discute y se da cuenta que lo que necesitaban era tiempo. No podían romper de un día para el otro. Necesitaban de a poquito seguir recibiendo zapatos durante el mayor tiempo posible hasta ir acomodando la situación. Y para sumarle a esta tormenta, su banco le dice que no iban a seguir haciendo negocios con Blue Ribbon. Básicamente le dicen que no le iban a financiar más crédito a su nombre. Por lo cual el pibe estaba sumergido en una tormenta perfecta. Por un lado, Onitsuka quería cambiar el proveedor. Por otro lado, el banco no quería seguir siendo su banco porque no quería seguir extendiéndole líneas de financiamiento. Esto lo dejaba en una encrucijada. De una forma u otra, él sabía que se iba a separar de Onitsuka. Tarde o temprano lo iban a sacar del mercado. Lo que necesitaba es mantenerse el mayor tiempo posible para buscar otras fuentes de suministro de zapatillas y para poder manejar mejor la ruptura. Así que decide hacer un plan de varios pasos. El primero es: empieza a intimidar a todos los potenciales competidores con cartas documento, diciéndoles que si tomaban la distribución de Onitsuka estaban rompiendo el contrato que él tenía con Onitsuka. En segundo lugar, sale a buscar fábricas de zapatillas para poder desarrollar una primera línea con su propia marca. Y cuando los propietarios de esta fábrica le preguntan cuál es el nombre de la marca, decide abrirle a toda la compañía una votación para elegir un nombre. Finalmente, el nombre aparecería en los sueños de Johnson, que vio iluminado el nombre Nike, que es una diosa que representa la victoria. Pero se le planteaba la siguiente duda: si él firmaba un contrato con una empresa de zapatillas que no era Onitsuka,
de alguna manera estaba violando el acuerdo de exclusividad que tenía con Onitsuka. Pero le encuentra una letra chica al contrato y decía que él no podía importar zapatillas de atletismo de otro proveedor. Sin embargo, él lo que hace es importa zapatillas de fútbol. Entonces él dice, bueno, pará, yo estoy cumpliendo con el contrato, esto no es de atletismo, esto es de fútbol. Pero él sabía que de alguna manera iba a violar el espíritu del contrato, no la letra chica. Sin embargo, decide avanzar y empieza a producir sus primeras zapatillas Nike. En paralelo, cierra su contrato con Nillo y Nillo se convierte en su principal financiador, deja de depender del banco y Nillo empieza a financiar sus operaciones de importación de zapatillas Onitsuka. Para 1971 se va junto con la gente de Nillo a Japón a buscar otros proveedores más para poder hacer frente a la futura potencial ruptura que él sabía Nillo, que Kitami y Onitsuka querían hacer con ellos. Y mientras estaban en todo este caos, que no tenían banco, que tenían un nuevo proveedor de financiamiento, que estaban rompiendo con Onitsuka y que además tenían un montón de competidores que le estaban comiendo los talones, a Bowerman se le ocurre una idea medio loca mientras está desayunando con su mujer al mirar la máquina de waffles. Él ve que la máquina de waffles tenía una forma muy extraña que se ajustaba a un cierto patrón en su mente, que era un patrón que había estado viendo o buscando durante meses. ¿Vieron cuando en la película Matrix Neo finalmente ve la Matrix y ve todos los números y entiende todo? Bueno, a Bowerman le pasó eso cuando vio una waflera. Entonces, esto me hizo pensar que la inspiración sale de lugares bizarros, sale de cualquier lugar, no del lugar en donde te imaginás. Entonces se lleva la waflera a su sótano, que era donde tenía su taller, y empieza a hacer experimentos. La llena de un plástico que usaba normalmente para las zapatillas y termina arruinando la waflera. Pero no se da por vencido. Compra otra máquina de waffles, la llena de yeso, y cuando el yeso se endurece, cuando abrió la waflera, se encontró con el molde de lo que sería la suela de las zapatillas los próximos 70 años. Básicamente el tipo inventó la suela de los zapatos. ¿Vieron esa suela particular que tienen las zapatillas deportivas? Jugando con una waflera, porque el tipo estaba en todos los detalles. Recuerdan, desde que era entrenador de la universidad, iba por todos los casilleros de sus corredores y buscaba qué modificaciones hacerle a las zapatillas. Bueno, de esta manera terminó creando la suela de las zapatillas más famosas del mundo. Cuando tiene su primer molde que realmente era funcional, se la da a uno de sus corredores, o sea, se las pega unas zapatillas, se las da a uno de sus corredores, el corredor se ata las zapatillas y sale corriendo rapidísimo. En ese momento Bowerman lo llama a Phil, muy emocionado, y le cuenta sobre el experimento. Y le pide que mandara una de esas muestras con esa suela a una de las fábricas. Y esto me hizo pensar en la importancia de la innovación, de saltarse los límites. El tipo creó la suela de las zapatillas que usamos hoy en día jugando con una waflera en su casa. Él vio que, que el formato de la waflera era el formato que necesitaba la aerodinámica de una zapatilla para poder correr a más velocidad. Me pareció una locura esto. Pero mientras tanto, seguía la guerra con Onitsuka. Y días antes del inicio de una feria donde él iba a presentar por primera vez al mundo las zapatillas Nike como un nuevo invento, Onitsuka da una nota a la prensa japonesa haciendo un anuncio que iban a adquirir Blue Ribbon, lo cual era un blef total. Entonces lo llama a la gente de Nillo y le dice, che, pará, flaco, ¿cómo que te van a adquirir? Y él le dice, no, dijeron lo que quisieron, nosotros no estamos pensando en vender. Sin embargo, le pide a la gente de Nillo que no diga nada, que se hagan los boludos, porque necesitaba 1 o 2 meses de Onitsuka siguiéndole mandando zapatillas hasta que pudiera hacer la rotura total. Necesitaba esperar a la fecha de la feria para poder presentar esas nuevas zapatillas Nike y ver qué tal traccionaban en el mercado. Sobre esto, Phil dice, me sentía como un hombre casado atrapado en un triángulo amoroso vulgar. Estaba asegurando a mi amante, Nillo, que era solo cuestión de tiempo antes de que me divorciara de mi cónyuge, Onitsuka. Mientras tanto, estaba animando a Onitsuka a pensar en mí como un esposo amoroso y devoto. No me gusta esta forma de hacer negocios, le escribí a Sumeragi. Sumeragi era la persona de Nillo. Pero siento que nos fue impuesta por una empresa con las peores intenciones. Pero finalmente llegan otras zapatillas que habían mandado a hacer a otro proveedor y cuando las reciben se dieron cuenta que la calidad era pésima. Y frente a la decepción de todo el equipo, porque sabían que tenían que presentar en la feria unas zapatillas superiores, él, sabiendo eso, se planta, agarra al equipo y le dice, miren, esto es lo peor que serán los zapatos. Van a mejorar. Así que si podemos vender estos, vamos a estar en buen camino. Además, ¿qué opción tenemos? ¿Es esto o nada? Así que su equipo se reunió y cuando vino una multitud de vendedores caminando hacia el stand, levantaron las Nikes
y se pusieron a venderlas como locos. Gracias al entusiasmo, al final del día habían logrado superar sus expectativas. Habían sido un éxito en la feria. Pero a Johnson había algo que no le cerraba. ¿Cómo podía ser que les habían comprado unas zapatillas que eran muy inferiores a lo que ellos normalmente vendían? Así que le pregunta a uno de sus clientes por qué les habían comprado. Y el cliente le dice: hacemos negocio con ustedes desde hace mucho tiempo. Y sabemos que siempre dicen la verdad. Todos los demás proveedores mienten. Ustedes siempre dicen la verdad. Así que si dicen que este nuevo zapato, este Nike, vale la pena, les vamos a creer. Todo parecía encaminarse, pero 2 semanas después de esta feria, entra Kitami, la persona de Onitsuka, a su oficina, sin aviso previo, sin advertencia, y le pregunta qué es esto de Nike. A lo que Phil le responde: no es nada, es un negocio secundario que empezamos a desarrollar para protegernos en caso de que si Onitsuka haga lo que amenazó y nos quite el negocio, tengamos algo donde caer muertos. Así que a Kitami lo desarma un poco con esta respuesta y le empieza a preguntar si estaba en las tiendas, a lo que Phil le dice: no está en las tiendas. Olvídate, esto es un side business. Y le vuelve a preguntar cuándo le iban a vender la empresa, a lo que le dice: no, mirá, mi socio todavía no lo decidió. Así que apenas se va de la oficina, llama a la tienda en Los Ángeles y le dice que por favor esconda todas las zapatillas que tenían de Nike que estaban exhibiéndose en la tienda. Un rato después, el empleado, que se llamaba Bork y trabajaba en la tienda, lo llama y le dice: se acabó. ¿Qué pasó?, le pregunta. Kitami forzó la entrada al almacén. Se acabó, Phil. Cuando Phil corta el teléfono, se da cuenta que finalmente iban a descubrir si podían existir sin Tiger Onitsuka. Pero a la vez descubrieron también que Bork iba a renunciar y a las semanas estaba trabajando para Kitami. ¡Qué novela interesante!, ¿no? Cómo el tipo está contra la pared, sometido por los bancos, sometido por su principal y único proveedor, y el tipo más o menos se la va arreglando haciendo malabares para seguir adelante. Y seguir adelante es también tener a veces plan A, B y C. Y esto a mí me hizo pensar mucho porque cuando yo emprendí, lo que hacía constantemente era cuando había que resolver un problema, siempre teníamos que tener plan A, B y C por si alguno de los planes fallaba. Entonces en general íbamos con 2, 3 estrategias en paralelo porque sabíamos que una sola iba a funcionar. Y el pibe hizo lo mismo. Mientras negociaba con Nillo, negociaba con Onitsuka, a la vez seguía negociando con los bancos, mandaba a proveerse de nuevos modelos de zapatillas porque sabía que por algún lado algo se le iba a romper. Y esa es una habilidad única que tienen que tener los emprendedores. La capacidad de saber mantener varias pelotas en el aire porque saben que una de las pelotas se va a terminar cayendo. Entonces necesitan tener al menos una en la mano cuando sea el momento definitorio. A los días recibe una notificación de Kitami que lo llama a una reunión en una sala de conferencias de un estudio jurídico. Cuando comienza la reunión, Kitami le entrega una carta al abogado de Phil donde le anunciaba que de forma inmediata rompían el contrato entre Onitsuka y Blue Ribbon. Ya ese contrato no tenía valor. Cuando Phil sale de la reunión, lo llama Johnson y le dice: tomate un avión ahora mismo y venite para la oficina. Allí reúne a las 30 personas de la empresa y cuenta: esperaba estar nervioso. Ellos esperaban que yo estuviera nervioso. En cualquier otro día, bajo cualquier otra circunstancia, lo habría estado. Sin embargo, por alguna razón, me sentía extrañamente en paz. Le conté a todos la situación que enfrentábamos. Llegamos, amigos, a una encrucijada. Ayer, nuestro principal proveedor, Onitsuka, nos cortó. Vi cómo se le caía la mandíbula a todos. Los amenazamos con demandarlos por daños. Y por supuesto, ellos nos han amenazado con demandarnos también. Si nos demandan primero en Japón, no vamos a tener más remedio que demandarlos acá en Estados Unidos. Y rápido. No vamos a ganar una demanda en Japón. Así que tenemos que adelantarnos a ellos en la corte y obtener un veredicto rápido acá, para poder presionarlos a retirarse. Mientras tanto, hasta que todo se resuelva, estamos completamente solos. Estamos a la deriva. Tenemos esta nueva línea Nike que a los representantes de Chicago parece gustarles. Pero francamente, eso es todo lo que tenemos. Y como sabemos, hay grandes problemas con la calidad. No es lo que esperamos. La comunicación con la fábrica que hace las Nike es buena. Y Nillo está en la fábrica al menos una vez a la semana tratando de solucionar los problemas de calidad. Pero no sabemos qué tan pronto vamos a poder hacerlo. Sin embargo, este es el momento que estuvimos esperando. Nuestro momento. No más vendiendo la marca de otro. No más trabajando para otro. Onitsuka nos estuvo deteniendo durante años. Las entregas tardías, los pedidos confusos, la negativa a escuchar e implementar nuestras ideas de diseño. ¿Quién de nosotros no está cansado de lidiar con todo eso? Es hora de que enfrentemos los hechos. Si vamos a tener éxito o fracasar, deberíamos hacerlo en nuestros propios términos, con nuestras propias ideas, nuestra propia marca.
Generamos 2 millones de ventas el año pasado y ninguna de esas tuvo algo que ver con Onitsuka. El número es un testimonio de nuestro ingenio y nuestro trabajo duro. No veamos esto como una crisis, veámoslo como nuestra liberación, nuestro día de la independencia. Sí, va a ser duro, no les voy a mentir. Definitivamente vamos a la guerra, pero conocemos el terreno. Ahora sabemos cómo manejar Japón. Y esa es una razón por la que siento en mi corazón que esta es una guerra que podemos ganar. Y cuando la ganemos, veo grandes cosas para nosotros al otro lado de la victoria. Seguimos vivos, gente. Seguimos vivos. ¡Qué discurso! Imagina estar en esa sala, 30 personas, todos los empleados de Nike, sabiendo que se caía el mundo, que de repente no iban a tener más las zapatillas que vendían, teniendo un producto de muy inferior calidad, pero con la marca que habían creado entre todos, y diciendo, bueno, esta es nuestra guerra, vamos por todo, vamos a ganar. Así termina la parte 2 de la historia del fundador de Nike, acorralado contra la espada y la pared, pero con unas ganas de comerse el mundo terribles. El hoy ya lo conocemos, ya sabemos lo que es Nike hoy, así que se imaginarán que si bien pasaron por todo esto, salieron muy pero muy victoriosos. Nos vemos en el próximo episodio de Los Aventureros. Espero que les haya gustado. Recuerden nuestro pacto y puntúenme positivo, escríbanme comentarios y obviamente pueden buscarme en redes como @jvenderk y @julian_bender. Nos vemos y hasta luego.